temas de nuestro tiempo en una emisión especial que realizan en directo Radio Nacional de España, Madrid. BBC London. Radio France Internationale Paris. Deutsche Welle, Colonia. Señoras y señores, muy buenas noches a todos. Desde Madrid, España, les habla Ladislao Azcona. Si usted que nos está escuchando en este momento se asoma a la ventana de su casa o mira hacia el exterior de su automóvil, quizá vea alguna luz rara en el cielo. Esa luz puede ser un ovni, un objeto volante no identificado, que es la definición técnica, internacional y científica de unos fenómenos para los cuales el hombre todavía no tiene suficientes explicaciones racionales. Existen los ovnis, son seres extraterrestres. ¿De dónde vienen? Si es que vienen de algún sitio. Son un extraño secreto militar. Bueno, este va a ser el tema de esta noche en Debate Europa. El tema a discutir en una conexión múltiple y simultánea realizada por 4 grandes emisoras de 4 países europeos. En conexión directa, múltiple y simultánea, Londres, Colonia, París y Madrid, en Debate Europa. Cuando en junio de 1947 el piloto civil estadounidense Kenneth Arnold declaró haber observado 9 objetos discoidales sobre el monte Rainier en el estado de Washington, los describió como 2 platos soperos unidos por los bordes. Así nació su nombre popular, platillos volantes. Esta denominación se ha desechado repetidas veces y los estudiosos y científicos la consideran un vulgarismo que perjudica la credibilidad del fenómeno. Por eso se llaman objetos volantes no identificados en todos los idiomas. Durante la Segunda Guerra Mundial se empiezan a recoger cada vez más testimonios de los ovni, tanto por parte de los pilotos aliados como por los del eje, mientras unos a otros se acusan de poseer armas secretas. Este fue el caso de los Foo Fighters, o bolas de fuego, de aspecto inmaterial, pero animados de cierta inteligencia, puesto que seguían aviones o los esquivaban y luego desaparecían. Bueno, soy Martín Echevarría Álvarez, piloto aviador de líneas aéreas, y en el mes de noviembre del año 76 ocurrió un fenómeno que para mí no tiene explicación en un vuelo de Santiago de Compostela a Madrid. Serían las 8 de la tarde aproximadamente y a la altura de Zamora volábamos a una altura de 27.000 pies, que son unos 9.000 metros. Notamos un fenómeno en el horizonte que para mí era totalmente inédito. Era una especie de, como media circunferencia, muy luminosa, de una luminosidad tipo metálico, como puede ser un tubo de neón, una cosa parecida, y de un tamaño aproximadamente 3 veces la luna, cuando sale la luna un día de luna llena. Y la verdad es que nos sorprendió bastante. El pasaje se lo avisamos, lo vio todo el mundo y parecía opaco, pero nosotros nos dimos cuenta que se acercaba y se alejaba. Entonces al acercarse esto se hacía translúcido, es decir, sería la estrella a través de esta luz, o para mí yo lo llamaría, puede ser también una especie de fenómeno atmosférico que yo después de 15 años volando no había visto ninguno. Lo sorprendente de esto fue que este mismo fenómeno lo vieron 2 aviones más, uno a la altura de Casablanca y otro a la altura de Canarias, a la misma hora, y lo reportaron. Y además, al nosotros salir la noticia nuestra en los periódicos, estos pilotos nos llamaron a casa y nos dijeron que ellos habían visto lo mismo. La cantidad de testigos, fotografías y grabaciones contribuyeron a partir de la Segunda Guerra Mundial a la formación de comisiones de encuesta dentro de las fuerzas aéreas de casi todos los países del mundo. Los informes y archivos de estas comisiones suelen ser secretos. Del estudio de 5.000 informes en Estados Unidos se desprende una conclusión aplicable a otros países. La mitad de los informes se rechazan por falta de veracidad. Un 30% restante se explica por causas naturales, tales como las condiciones atmosféricas, globos sonda, etc. El 20% restante no se pudo explicar en ningún caso, y el 10% de estos fenómenos lo registraron testigos de absoluta solvencia en condiciones perfectamente claras y se referían a un tipo de objetos completamente desconocidos en este mundo.
Esa progenie que desciende de los cielos, según el Apocalipsis, se ha visto en Europa en oleadas entre los años 54 a los 70. El psiquiatra Carl Jung dedicó un estudio al fenómeno ovni desde un punto de vista social y concluyó que no son alucinaciones colectivas, puesto que se propagan siguiendo líneas ortotécnicas. En 1954 y en Francia, un mismo platillo fue visto a lo largo de una línea recta de 130 kilómetros el mismo día y casi a la misma hora por varias personas diferentes y aisladas en zonas rurales sin conexión alguna entre ellas. Bueno, soy Faustino Cordón. Ante todo he de decir que me resisto a hablar del problema de los ovnis públicamente porque lo considero tan irracional como hablar del problema del horóscopo, de las rayas de la mano o de las brujas. Dado el estado actual de la ciencia, el orden de conceptos que la ciencia tiene en general está en absoluta oposición a la existencia de ovnis, sin que ello quiera decir, naturalmente, que en algún lugar del cosmos no pueda existir vida. La vida en la Tierra ha surgido de lo inorgánico, ha surgido por un proceso inteligible que comienza a ponerse en claro, ha surgido a partir del nivel molecular. El nivel molecular, naturalmente, existe en muchos astros y puede haber planetas que han tenido un proceso paralelo a la Tierra de algún astro lejano y que, naturalmente, haya dado origen a seres vivos. Si esto ha sucedido, yo creo además que el proceso evolutivo ha debido seguir etapas bastante parecidas a la Tierra y por consiguiente es concebible que en algún astro haya un tipo de conciencia que haya alcanzado el desarrollo de la humana. Ahora bien, de admitir esto a admitir la llegada de ovnis a la Tierra, media un abismo. Hay razones incontrovertibles para afirmar que estamos y estaremos siempre absolutamente solos en el universo. Estoy tan convencido de ellos que me jugaría, bueno, mi vida eterna si la tuviera. Uy. No tiene sentido. Es decir, de ser eso así, estaría en contradicción con toda mi concepción científica. Si vinieran, indudablemente, los conductores serían gentes de una capacidad técnica verdaderamente extraordinaria. ¿Cómo unas personas de una capacidad técnica extraordinaria pueden venir a visitar un pequeño punto perdido en el universo simplemente para jugar al escondite, para hacer ese juego tonto de presentarse y no presentarse? ¿Qué sentido tiene eso? Eso es tan completamente irracional que me da vergüenza hablar de los ovnis. No me gusta hablar de los ovnis. No me gusta que Radio Nacional hable de los ovnis. Sencillamente me parece que de esa manera, de alguna manera, directa o indirecta, se tiende a fomentar la irracionalidad que precisamente está en contra de mi postura de científico y que debiera estar en contra de todos los servicios públicos de información. Casos con pruebas más positivas de radar y fotográficas se produjo en 1956 en una base de las Fuerzas Aéreas Británicas en Lakenheath durante más de 5 horas. Pero la oleada más importante a nivel mundial y la más estudiada fue la producida en España entre el 68 y el 69. El 17% de los casos registraron un aterrizaje. Quizás por el temor al pánico colectivo, como el que produjo la famosa emisión de radio de Orson Welles, sea la causa por la que los gobiernos guardan sus archivos en secreto. El único gobierno que oficialmente ha reconocido la existencia de ovnis fue el de la isla Granada. Pero lo cierto es que aunque los contactos con supuestos extraterrestres se den en menor proporción que los avistamientos de ovnis, los testimonios no declaran casi nunca comportamientos agresivos. Me llamo Javier Barbero y soy profesor del Departamento de Astrofísica de la Facultad de Ciencias. La polémica que se puede plantear en el sentido del paso entre dos sistemas planetarios está centrado sobre todo, desde nuestro punto de vista, en dos problemas fundamentales. El primer problema, que sería la duración
de la vida del ser, de la persona que había montado en el vehículo espacial, o el problema de la velocidad que pueda llevar ese vehículo espacial. También digamos que puede ser una concurrencia de ambos. En el primer caso, en el caso de la duración de la vida, está claro que a nuestros niveles, haciendo unos cálculos por encima, el tiempo que llevaría a una velocidad normal de desplazamiento como la que conocemos nosotros para nuestros satélites de unos 50.000 kilómetros por hora, el tiempo transcurrido para pasar desde la estrella más próxima a nuestro sistema solar serían de aproximadamente unos 20.000 años. Eso desde luego está fuera de todo alcance de duración de nuestra vida, está claro. Y entonces solamente nos quedaría el segundo punto que es la velocidad que pueda llevar el vehículo, que según la teoría de la relatividad en nuestro caso estaría limitada a la velocidad de la luz. Ahora bien, el tercer punto, que sería la concurrencia de ambos, sería una consecuencia de esto, de la teoría de la relatividad, porque en el caso de que un cuerpo en su velocidad se aproxima a la velocidad de la luz, existe un fenómeno que sería la dilatación del tiempo, por lo cual la vida de esa persona que fuera a esa velocidad, digamos que quedaría alargada de acuerdo con esta velocidad. Y por supuesto el efecto propio de la velocidad de que ya haría más corta la distancia entre esos dos puntos. Entonces, según nuestras propias perspectivas de tecnología, esto por ahora es totalmente imposible, repito, la cantidad de energía es suficiente como para acelerar un cuerpo desde el reposo hasta la velocidad de la luz, teóricamente es infinita, haría falta una energía infinita para acelerarlo, y entonces eso en principio estaría fuera también de nuestro alcance, ¿no? La posibilidad simplemente sería de acercarse levemente a la velocidad de la luz, que también está vetada porque los combustibles que se puedan utilizar a nuestros satélites, a nuestros cohetes, desde luego no tienen la potencia suficiente. Un comité especial de las Naciones Unidas recomendó a la Asamblea General en diciembre del año pasado que invitara a los Estados miembros interesados a que den los pasos apropiados para coordinar a nivel nacional investigaciones científicas en el campo de la vida extraterrestre, incluyendo objetos volantes no identificados. Esto significa un reconocimiento expreso a nivel internacional de la existencia del fenómeno OVNI y un apoyo para todas las sociedades civiles que se dedican a recoger testimonios en todos los países. Bien, después de este informe vamos a iniciar ya el debate con la presentación de los invitados que esta noche están en los distintos países. En España, el invitado de Radio Nacional es Antonio Rivera. Antonio Rivera es uno de los grandes expertos nacionales e internacionales del tema. Es fundador del Centro de Estudios Interplanetarios de Barcelona hace ya más de 20 años, cuando todavía hablar de la ufología, de la ciencia que estudia los ovnis, era poco menos que una chifladura, que un asunto de locos. Es un hombre que ha escrito la friolera de 20 libros sobre el fenómeno ovni y en definitiva es un experto de primera magnitud en este tema. Y pasamos a Londres, donde Jorge Marín nos presenta ya al invitado de la BBC. Tenemos hoy aquí en Londres una personalidad relevante en el terreno de la diplomacia y de la ciencia. Se trata de Mr. Gordon Creighton, el miembro de la Real Sociedad Geográfica de Londres, que ejerció altos cargos diplomáticos en China, Estados Unidos, América Latina y por supuesto Europa, y quien desde 1941, en que vio su primer ovni en la China, se ha dedicado de lleno a estudiar este fenómeno. Mr. Creighton mantiene relaciones con especialistas de diversos países, entre ellos Rusia, y es miembro del consejo directivo de la revista británica más importante especializada en este tema. Y de Londres pasamos a Colonia para que Arsenio Ferreras nos presente al invitado de la Deutsche Welle. En Colonia contamos hoy con la colaboración de la señora Menzel, una conocedora e investigadora de este tema y creo que defensora convencida de la existencia de los ovnis y de seres extraterrestres que dirigen o pueden manipular dichos objetos. Con esta breve introducción, cedemos la palabra a nuestro compañero y colaborador en París, Jean Supervielle. Tenemos aquí a dos invitados, Alain Sterle y su colaboradora Teresa Guado.
Alain Sterl es ingeniero politécnico y director del GEPAN, el Grupo de Estudios de los Fenómenos Aeroespaciales No Identificados, organismo oficial establecido en Toulouse y que depende del Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia. Alain Sterl comprende, pero no habla desgraciadamente lo suficientemente español para participar directamente en el debate y por eso se halla a su lado su colaboradora Teresa Aguado, quien intervendrá en la discusión. Bien, si os parece, podemos iniciar el debate desde Londres y quisiera hacerle la primera pregunta a Mr. Crichton. Recientemente hubo un debate en la Cámara de los Lores acerca de los ovnis y Lord Clancarty emplazó al ministro de Defensa para que diera a conocer al país todo lo que sabe sobre este tema. Y quisiera hacerle la primera pregunta a Mr. Crichton. Recientemente hubo un debate en la Cámara de los Lores acerca de los ovnis y Lord Clancarty emplazó al ministro de Defensa para que diera a conocer al país todo lo que sabe sobre este tema, con el fin de desmentir la creencia popular de que los gobiernos saben más de lo que admiten. ¿Cree usted, Mr. Crichton, que realmente los gobiernos saben más de lo que dicen saber sobre este tema? Saben y están mintiendo, todos los gobiernos lo saben. Y hay algunos gobiernos que ya han mudado de política en este asunto. Por ejemplo, algunos años el ministro de Defensa de Francia ha hablado en la radio francesa y ha admitido que Francia ha tenido durante 20 años una comisión secreta para estudiar los ovnis. ¿Pero no lo desmintieron después en la Cámara? En la Cámara inglesa. No, sí. No, francesa. Es posible, pero es un hecho que el ministro habló así. Quizá París nos podría aclarar este tema. Sí, yo no estoy de acuerdo, porque es verdad que el ministro era el señor Gallet. Gallet, oui. Sí, decía que creía que había algo, pero nunca ha dicho que había una comisión ninguna para estudiar esto durante 20 años. Y la única comisión oficial es el GEPAN, que fue creado hace 2 años solamente, sí. Y nada más. No digo una comisión, pero él dijo que existía durante algunos años una sección que estudiaba secreta. Sí. No, sección. No. Aquí dicen que no. Suponiendo, Mr. Crichton, que esa afirmación sea cierta, de que realmente los gobiernos conocen y saben que existen tales objetos, ¿cuál puede ser el motivo? El interés que tienen en mantenerlo en secreto. Tiene un gran interés, porque tenemos muchas pruebas que es un problema muy complicado, que existen seres de tipos diferentes, y es cierto que no todos son amistosos para nosotros. Pero no podrá ser o no será contraproducente el hecho de mantener esto en secreto. Yo no digo que es razonable de mantenerlo en secreto, pero es un hecho que los gobiernos están haciéndolo, pero también es un hecho que poco a poco los gobiernos están mudando de política. Por ejemplo, en Italia el gobierno ha comenzado a soltar casos a los grupos civiles de investigadores en Italia, en Florencia. También yo he recibido en el año pasado una carta de Rusia, de un grupo de técnicos diciendo que ahora han mudado de actitud en los altos niveles del gobierno y que no van a burlar más de gente que se preocupa de este negocio, que lo toman en serio. España es diferente, Antonio Rivera. Sí, no es diferente. No, lo pregunto. Sí, pero Jorge, yo creo que tendríamos que ir un orden un poco lógico. Hay unas afirmaciones que se han formulado en el informe que han hecho los dos científicos, los dos profesores que estaban hoy en nuestro informe, Faustino Cordón, que es un biólogo muy conocido en España, y Javier Barbero. Y son afirmaciones muy tajantes que Rivera quiere desmentir quizá como punto de partida de toda la discusión. Son las que hablan de que estamos absolutamente solos en el universo. Bien, yo no es que quiera desmentir esas afirmaciones de estos dos ilustres científicos, sino que quisiera puntualizar algunas cosas, sobre todo para ellos mismos.
El doctor Faustino Cordón, y con todo el respeto, me ha recordado a un famoso insecticida que se anuncia por nuestra televisión, que dice que los mata bien muertos. Es decir, los ha dejado completamente patas arriba a los ovnis. Pero yo quisiera recordarle al doctor Cordón... Habla Antonio Rivera, desde Madrid. Sí, quería recordarle al doctor Cordón que ha dicho una frase muy interesante. Ha dicho que el estado actual de la ciencia se opone en absoluto a la existencia de los ovnis. Yo le recordaría al doctor Cordón que el estado actual de la ciencia en tiempo de Copérnico se oponía absolutamente a que el Sol fuese el centro del universo. Y el estado actual de la ciencia en tiempo de Lavoisier, a principios del siglo pasado en Francia, decía que del cielo no podían caer piedras. Y no obstante caían piedras del cielo, las piedras que hoy llamamos meteoritos. Y luego el estado actual de la ciencia a principios de nuestro siglo decía que el vuelo de lo más pesado que el aire no era posible. Y me estoy refiriendo a lo que publicó Newcomb, el matemático Newcomb, en el Washington Post, el mismo día en que los hermanos Wright se elevaban en Kitty Hawk. O sea que estas cosas que la ciencia de cada época ha dicho campanudamente que no eran posibles, luego ha resultado que eran posibles. Yo me temo mucho, queridos amigos científicos, que con los ovnis estamos repitiendo por enésima vez la misma historia. Es decir, estamos tropezando otra vez con la piedra del orgullo terrestre, de la suficiencia científica y de no admitir más que nuestra pequeña verdad. Seamos un poco humildes y pensemos, como decía Shakespeare, ya que está mi querido amigo Gordon ahí a la escucha, como decía Shakespeare en el Hamlet, que hay muchas cosas en el cielo que escapan a nuestra comprensión. Bien, yo me pongo de parte de los científicos únicamente de efectos dialécticos y quiero transmitirles un acuerdo alcanzado después de una amplia encuesta entre científicos estadounidenses que llegaron a la conclusión de que las personas que estaban generalmente atraídas por este campo de la ufología eran casi siempre embusteros y mentirosos, estoy leyendo de manera textual, estimulados por alguna necesidad psicológica íntima, por ejemplo, el afán de notoriedad. Y yo le pregunto a Rivera, creo que con el lenguaje más claro que sé, ¿es usted un estafador? No, además resulta que esto es falso, porque el informe más completo que se ha publicado sobre ovnis hasta la fecha, y me darán la razón mis queridos amigos del otro extremo del hilo, es el del profesor Hynek, asesor durante 22 años de la aviación norteamericana, que en su libro The UFO Experience, la experiencia ovni, dice que los testigos se reclutan entre todas las clases de la población, amas de casa, camioneros, maestros rurales, etcétera. Todo el mundo ha visto ovnis y no se trata de gente completamente mal de la cabeza, ni mucho menos, son personas normales, personas sencillas, personas de todas las profesiones que han visto ovnis, de manera que no estoy en absoluto de acuerdo con esta declaración y creo que Gordon Creighton me dará la razón en esto. Pero no es un hecho, señores, que la credulidad del hombre es corriente, es extraordinaria. Señora Menzel, ¿está usted también de acuerdo como nuestros colaboradores? Yo estoy... tengo la opinión que los científicos siempre están en el último, a la última palabra del error. Siempre se creen que Vamos saben a empezar todo. por la primera. Siempre se creen que saben todo. Yo soy de la opinión de que este mundo no ha engendrado vida, sino que ha sido colonizado de otros planetas. Y la prueba es la diferencia de razas y de grupos sanguíneos. Posible. Es decir, que somos todos unos hijos de ovni. Eso es. Mire, los chinos se llamaban hijos del cielo. Sí. Los griegos también decían que venían sus reyes de los cielos. Y muchos pueblos. Perdón, yo querría hacer un pequeño inciso aquí. Yo creo que aquí desenfocamos un poco la cuestión, porque lo que en realidad estamos investigando es la presencia en nuestros cielos, en nuestra baja atmósfera y muchas veces en el suelo de nuestro planeta, de objetos desconocidos. Esto para mí es lo más importante. Ahora, en cuanto a estas teorías que expone Gilles de Menzel, realmente son fascinantes, pero para mí se escapan un poco del tema concreto. Es decir, ¿existen o no existen los ovnis? Para mí su existencia es irrefutable, puesto que las huellas de aterrizaje son numerosísimas. En Estados Unidos, un investigador americano recopiló nada menos que 1000 huellas de aterrizaje, 1000 casos de aterrizaje. Sí. Pero estas huellas, señor Rivera, ¿son tangibles, son objetos tangibles que uno puede ver y tocar? Absolutamente. Sí, yo creo que podríamos preguntar a la señorita Aguado, que justamente trabaja en un centro que se acaba de crear hace 2 años, ¿no? Sí. Organismo oficial, creo que es el único en Europa, ¿no? Y científico. ¿Cuál es el estado de sus observaciones? Muy interesante. Sí. Sí, primero tengo que decir que todos los científicos no son como algunos
algunos los dicen, y que por eso al GEPAN, al Centro Espacial, estamos más abiertos que todo lo que se dice aquí. Y hace 2 años que el GEPAN fue creado, y ya empezamos a encontrar resultados. Sí. Es decir, que primero podemos decir que con todos los datos que hemos recogido y analizados y expertizados y todo, podemos decir que primero pensamos que se puede, en ciertos casos, 20% de todos los casos que recogemos, podemos decir que encontramos una componente física, pero una componente, no hablamos de objeto. Fenómenos. Sí. De una componente física, y que además ahora empezamos a mirar las cosas, además con una, ¿cómo se dice? Además con ¿Cómo se dice? Díganoslo en francés. En el plano. En el plano también de la psicología. Muy bien, yo quería una pregunta muy concreta para la señorita Guado. Sí. Para no solamente hablar de fenómenos y empezar a concretar el tema. ¿Usted cree que efectivamente hay unas máquinas que vuelan, que vienen a la Tierra y que están tripuladas o dirigidas desde fuera por seres inteligentes de otro planeta? ¿Sí o no? No estamos a este punto. No están en condiciones. ¿Sí o no? No están en condiciones de responder. Por el momento no podemos decirlo. Es una ¿No lo puede hipótesis. decir? ¿Por qué? ¿Porque son ustedes un centro oficial? Sí. No es por eso. No. Bueno, un momento, es que también es mi posición, por favor. Vamos a ver, Rivera ha visto objetos volantes no identificados y él piensa que sí son máquinas. Por favor, no pongamos la cabeza delante de 2 bueyes. Aquí estamos estudiando un fenómeno desconocido. Sí. Y creo que esta es la posición del GEPAN también. Sí, es eso. Cualquier extrapolación, cualquier suposición de que es extraterrestre es muy aventurada. Es aventurada. Nosotros suponemos que es extraterrestre, pero no pasa de ser una hipótesis. Y eso lo digo precisamente para los científicos reacios. Preguntemos entonces si existen realmente pruebas que demuestren lo contrario. Montones, no pruebas de la existencia. Montones de pruebas. Miles. Creo que la señora Menzel tiene algo que decir a ese respecto, en cuanto a pruebas objetivas que demuestren de verdad la existencia de tales objetos y de seres extraterrestres. Y la prueba sería si se ha tomado contacto con dichos seres. Y hay alguien que haya tenido contacto con tales seres. Me parece que Mr. Crichton tiene unas informaciones de los Estados Unidos que confirman la existencia de haber encontrado incluso cuerpos en aparatos volantes. ¿Hay algo de eso, señor Crichton? En los primeros años hemos oído muchas veces sobre casos en los Estados Unidos donde pareció que los norteamericanos habían cuerpos muertos tomados de ovnis fracasados en los Estados Unidos. Pasado algún tiempo, todo el mundo empezó a burlarse, decía que no existía base para eso. Pero estoy seguro ahora, y los señores en breve van a oír más de eso. Estoy ¿convencido? Convencido que es un hecho que los norteamericanos tienen algunos cuerpos y no pocos. Que tienen cuerpos de algunos cuerpos en personas de otro planeta. En Wright-Patterson Base. Sí. De personas de otro planeta, señor Crichton. Yo no digo de otro planeta. Porque no he hablado hace muchísimos años que yo no hablo más de extraterrestre. No tenemos ninguna prueba de origen extraterrestre. Y es muy posible que hay otros, que existen otras condiciones de vida, otras dimensiones, otros... ¿En la propia Tierra, señor Crichton? En la un budista, un hindú comprendería muy bien lo que estoy diciendo. Pero nosotros desgraciadamente no somos hindúes y quisiéramos aclarar un poco este aspecto tan importante, ¿no? Es posible que
sería mucho mejor emplear la palabra ultraterrestre y no extraterrestre, porque nosotros no sabemos de dónde vienen y nadie sabe de dónde vienen, más es cierto que existen. Yo hay una pregunta un poco de aficionado, y ustedes me van a perdonar, y es ¿de dónde demonios vienen? ¿De dónde son estos señores? ¿Y a dónde demonios van? Madre mía, ¿De dónde vienen, Rivera? No lo sé. ¿Son venusinos? ¿Son Precisamente marcianos? investigamos porque no lo sabemos. Si lo supiésemos, no investigaríamos. ¿De dónde cree que pueden venir? ¿De nuestro sistema solar? ¿De fuera? ¿De otra galaxia? Yo creo que hay posibilidades de que vengan del sistema solar y de fuera del sistema solar y de la Tierra, como ha dicho Gordon Creighton. Muy bien. Quiero decir una palabra para Tony. Gracias. Que los demonios no vienen y no van, están aquí. Fantástico, muy bien. I agree. Y los otros también. Estoy de acuerdo. Yo puedo decir una cosa, por lo menos lo que a mí me ha dicho Castillo, los seres con los que ha hablado él venían de las Pléyades. Las Pléyades. Ah. Es que la señora habla del caso en Suiza. No, del caso en Colombia, Colombia. Ajá. Cuando las Pléyades. Ajá. Es que la señora habla del caso en Suiza. No, del caso en Colombia, Colombia. Ajá. Cuando se reunieron Ernesto Castillo. Exacto. Sí, le conozco. Sí, con 24 contactos. No acredito pues yo sí le creo porque además le conozco bastante bien. La señora Menzel habla de un aspecto muy interesante del fenómeno ovni, que es el contacto, el contactil. Sí. Es un poco lejano. Yo creo que esto, voy a dar mi modesta opinión, es el reflejo de un fenómeno real como el fenómeno ovni en una sociedad. Lo que yo llamaría el impacto psicosocial en una sociedad. Sí. Es decir, esto ha producido un tremendo impacto en una época falta de fe como la nuestra, en que hay crisis de religiones y tal. Entonces se ha creado el culto al extraterrestre, redentor, bueno, rubio, etcétera. No, pero eso no es culto, ¿eh? Bueno, es bastante culto. Ahí sí que me defiendo yo. No es ninguna religión nueva, ni es ningún culto. Son realidades. No, pero hay religiones que presuponen casi la existencia, ¿verdad? Perdona, querida Hilda, es una cuestión de fe. Y nosotros aquí no nos interesan las cuestiones de fe, sino simplemente investigar algo desconocido. Bueno, pero si se han encontrado con un señor, ya no es de fe porque se ha encontrado con él. Bueno, esto es lo que él dice. Perdona, es lo que él dice. Sí. O le creemos o no le creemos. Yo no le creo. Yo sí le creo. Señores y señoras. Es una cuestión de fe. Adelante, Creighton, adelante. Señores y señoritas, no deben olvidar que es muy probable que todas las religiones ortodoxas que tenemos ahora tienen a base un fenómeno de ovni. Posible. Es muy posible, es muy probable. Viva von Däniken. Sí. No viva von Däniken, pero en este punto estoy de acuerdo. Pero yo también estoy de acuerdo con muchas de las cosas que incluso solo ha insinuado el señor Creighton. Muy bien, los señores que pilotan estas máquinas, por lo que se deduce de esta conversación y de la experiencia de todos estos años, son unos señores buenísimos, porque siendo tan potentes y tan fuertes y tan avanzados como son, no hacen daño, no nos hacen nada. Sí, han hecho daño algunos, ¿verdad? Sí, Mr. Creighton, ¿verdad? Vamos a ver qué daño. Creighton ha habido víctimas, ¿verdad? Han hecho mucho daño. Existen muchos casos en los cuales la gente ha sido herido. Las personas han sido heridas o matadas o tomadas. Secuestradas. Sería idiota de negarlo. De negarlo y de pensar que necesariamente todo sea de origen diferente de nosotros sería amistoso para nosotros. No, es diferente. Sería un error muy grave y muy costoso para nosotros. Señor Rivera y señor Creighton, ¿no es un hecho concreto también que hay partes del mundo más propicias a estos acontecimientos? Por ejemplo, el caso del Triángulo de las Bermudas. ¿Ustedes creen que puede tener alguna relación concreta? Yo antes quería hacer una observación a lo que ha dicho Gordon. Adelante. Sí, es que realmente ha habido casos de seres que han sufrido lesiones, sobre todo quemaduras de hasta de segundo grado,
Quemaduras sí. Sí, pero yo creo, contrariamente a lo que piensa Gordon, que son efectos involuntarios de un campo de fuerzas. Es decir, Yo estoy pensando sobre todo en el caso en la región de Goiás, en el centro de Brasil. De acuerdo, pero recuerda, Gordon, que hubo aquí primero, hubo un ataque por ¿Cómo parte... se llamó? Él sí, y murió de leucemia. Sí, José Ferreira Filho. José Ferreira Filho, pero primero hubo un ataque por parte de José Ferreira Filho que disparó con su escopeta contra el OVNI. En ese caso me parece una reacción de legítima defensa, ¿no? Sí, sí. ¿Pero usted cree que son vulnerables a una escopeta? No. Lo que pasa es que el hombre partió un rayo de luz verde que incidió en el pecho de... Él no tiró. Él no tiró. El hombre no tiró. El brasileño no tiró. Iba a disparar, ¿eh? Sí, volvamos a esa pregunta que yo les hice concretamente, si hay fenómenos en la naturaleza que son o partes de la naturaleza más propicias que otros para estos fenómenos. En el caso concreto del Triángulo de las Bermudas, Mr. Crichton. Es una posibilidad. Es muy curioso esa región. Pero no es la única en el mundo. Hay otra en Oriente, ¿no? ¿Hay otra en Oriente? Existe algo semejante en la región al este de las Islas Filipinas. Mar del Japón. Hay una cosa muy interesante que ha dicho Crichton, la referida al aspecto físico de estos seres extraterrestres. Y a mí me alegra mucho que Crichton tenga las ideas tan claras en este tema, porque en España, en los últimos 8 años, tenemos 26 casos concretos de apariciones de extraterrestres con descripciones físicas. Y le voy a dar algunos datos de cómo han dicho los españoles que los han visto que eran esos seres extraterrestres. Por ejemplo, un señor que vio unos seres, pequeños seres parecidos a pájaros verdes en Córdoba. Otro los vio de piel verde y brillante en Barcelona. Otro los vio, eran seres marinos, enanos y parecidos a un gorila en La Coruña. Otro lo vio enanos con la cara amarilla y vestidos de azul en Cuenca. En Villafranca de los Barros eran gigantes. En Zafra eran enormes, fosforescentes y verdosos. Estoy diciendo con palabras textuales. En Miajadas eran altos y luminosos. En Extremadura eran de 3 metros de altura y de color verde. Sin embargo, todos los que ha visto el señor Crichton o conoce son, ¿cómo son? Sin ojos, sin labios. Señor Crichton, ¿cómo es eso? Explíquenos ustedes. Yo estoy convencido que no tenemos base para pensar que necesariamente los observadores han visto lo que creen que han visto. Sí. Tenemos mucha evidencia que el cerebro humano queda como afectado, ¿no? Sí. Por la experiencia UFO. Influenciado por completo. Sí. Y es muy probable que todo observador de un OVNI se halla ya en un estado especial, un estado muy curioso, como un sueño de día, ¿no? Implica como usted... Y también influenciado por la literatura fantástica, la ciencia ficción y el cine también. No necesariamente, porque muchos de las personas, de los casos que he estudiado, sobre todo en partes del mundo como Brasil y América del Sur, por ejemplo, esa gente son, en muchísimos casos, son analfabetos y no leen science fiction. No saben leer, no van al cinema. Son campesinos en las faldas de los Andes, etc. ¿Implican ustedes, señor Crichton, implican ustedes que los hombres empiezan por hipnotizar a los que los van a ver? Sí, esto es cierto. Yo creo que es cierto que en todo caso el sujeto está bajo una influencia. Puede saber, no puede juzgar lo que está ocurriendo. Okay. Bueno, ¿puedo preguntar algo al señor Crichton? Nos habla de casos en América del Sur y cosas así. Quiero saber una cosa. El señor Crichton ha ido a ver a la gente y a preguntar o no. Algunos casos sí. Yo he pasado algunos años en el Brasil y he hablado en algunos casos con esos personajes, sí. Y no solamente pero aquí en Inglaterra. Sí. En algunos casos. ¿Y tiene métodos para preguntarle a la gente o no? Tenemos elaborado, sí, una manera de... un sistema, ¿no? de interrogación. De interrogación, naturalmente. Sí, pero yo digo, francamente, yo no acepto la idea que el hombre, con su ciencia,
que él logrará jamás a comprender este fenómeno. Yo creo que en estudiándolo es muy interesante. Los que quieren estudiarlo pueden hacerlo, pero quedarán siempre sin resultado. Señora Mencel, yo creo que es un gasto de tiempo para nosotros. Nosotros relativamente en el vasto universo somos unos microbios. Eso es, pero mi opinión es de que hay en el universo muchas razas y explica de que muchos de los que vienen de distintos sitios. Pero todos toman el problema al revés. Ven las cosas y buscan después para justificar lo que quieren justificar. Sí, de acuerdo. Sí. Toma el problema al revés. Bueno, pero es que la forma en que ustedes lo estudian, eso lo hice yo hace 20 años, pero yo ya he salido de esa fase. Usted es una precursora, señora Mencel. Señora Mencel. Y algo que no debemos olvidar es que si ellos están aquí, están lá y estoy convencido que sí, ellos no están aquí para visitarnos. No están aquí para nosotros. Estoy de acuerdo con ellos están aquí totalmente para lo que están haciendo y nosotros no sabemos lo que es. ¿Tú ya sabes para mí, yo creo que nuestra humanidad va en breve a un catástrofe. Pero no tienen pruebas. Uno de los catástrofes regulares que pasan en este planeta y para mí lo más probable es que todos estos otros seres están observándolo. Y para ellos es muy probable que para ellos nosotros no valen nada. Rivera, podemos hacerle... Es cierto que no están aquí en visita para visitarnos. Pero, es perdón, señores, perdón, el tiempo se ha agotado. Yo creo que solamente 30 segundos para terminar. Rivera, ¿debemos tener miedo de ellos? ¿Sí o no? Yo creo que no, absolutamente. No. ¿Usted cree que no? Señora Mencel, ¿debemos tener miedo de ellos? ¿Sí no, en absoluto. Señor Crichton, ¿sí o no? Por favor, solo sí o no. ¿Tenemos que tener miedo de ellos, sí o no? Miedo, si tenemos que tener miedo. ¿Miedo de ellos? ¿De amor? Sí. Aquí en París no. Mucho miedo. Que no es una amenaza. No. Aquí. Bueno, aquí estamos. Y mucha prudencia. Muy bien, pues con miedo desde la Gran Bretaña tenemos que terminar este programa que está dedicado a los ovnis. ¿Existen o no? ¿Quiénes son o qué es lo que está dentro de estos objetos que vuelan desafiando algunas de las leyes científicas? Son nuestros nietos que vienen a visitarnos, son personajes de otros planetas, son armas secretas de las naciones más avanzadas, son todas estas hipótesis que se han planteado allí en el debate. Seguramente ustedes antes de comenzar esta emisión tenían ya sus ideas al respecto y eran unos convencidos de una u otra posibilidad. Seguramente continúan pensando lo mismo que pensaban al comienzo porque nosotros solo hemos querido aportar algunos datos, aportar posiciones muy distintas que en algunos casos son enfrentadas sobre un fenómeno del que en el fondo sabemos muy poco. Señores y señores, muchas gracias por seguir este debate que se realiza desde París, desde Londres, desde Colonia y desde Madrid. Gracias a todos, saludos Europa, muy buenas noches.